más de una semana ha aparecido a través de las redes sociales la declaración de un supuesto diácono del Vaticano denunciando a presidentes y expresidentes de Latinoamérica, de quienes dijo que tenían unas cuentas fabulosas en el Banco del Vaticano. Vamos a hablar de este tema en unos instantes, por favor, pero antes veamos esta información que ha salido en las últimas horas. Hace algunos días se difundió la entrevista de un aparente diácono, declarando en un medio televisivo y que apareció en las redes sociales, involucrando a personalidades de América Latina, asegurando que tendrían cuentas falsas en el Banco del Vaticano, inclusive con la complicidad del Papa Francisco. Es el ingreso de las últimas declaraciones juradas, creo, de Evo Morales en Bolivia, habla en dólares y cómo justifica eso, con un sueldo presidente de Bolivia. Lo mismo que pasa acá con Cristina Fernández Kirchner, lo mismo que pasa con Bachelet, lo mismo que pasa con Lula. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento 3 ambiente. Estas supuestas denuncias no tienen ninguna base de veracidad y es importante asegurar que la fuente de estas carece de credibilidad, pues se trata de una persona que no es quien dice ser. Así lo afirmó en un comunicado del mismo Vaticano ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Juan Manuel Santos, ni Luis Ignacio Lula da Silva, tampoco Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro. Ninguno de estos presidentes o expresidentes de América Latina tienen cuentas en el Instituto para las Obras de Religión, conocido coloquialmente como el Banco del Vaticano. En nuestro país, el arzobispo Jesús Suárez también desmiente estas denominadas falsas noticias. Nosotros hemos averiguado esta acusación de que presidentes de América Latina tendrían cuentas enormes, que a mí me gustaría tenerlas, en el Vaticano, es falso. Viene de un supuesto diácono que hubiera hecho desde la Argentina estas declaraciones. Una de las claves del origen de esta historia es Jorge Sonante, personaje argentino que se presenta como diácono de la Iglesia Católica. En los últimos meses, él se convirtió en un insistente denunciador del Papa Francisco en las redes sociales, con un objetivo concreto: señalarlo como corrupto. Acusaciones graves, jamás sustentadas por elementos creíbles. La pregunta ha salido sobre quién era el famoso diácono, presunto diácono. ¿Era realmente un diácono del Vaticano? Estoy hoy con Brian Peñaranda, que es comunicador y politólogo, perteneciente a la Fe de Voces Católicas, que además es la entidad comunicadora de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por el tiempo. A ver, complicado este tema, ¿no? Qué grave, porque a través de las redes sociales se amplifican cosas que puede que no sean verdad y que sí pueden hacer mucho daño. Así es. Sí, la verdad es que mientras la información no venga respaldada con datos fiables, no es verídica, ¿no? Últimamente, estos años hay muchas fake news. Y bueno, es necesario esclarecer la verdad ante todo. ¿Qué fue lo que dijo este señor Jorge Sonante? Ha señalado de que varios presidentes y expresidentes de América Latina, entre ellos el presidente Morales, tienen unas cuentas millonarias en el Banco del Vaticano. Así es. Primero que nada quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no estoy acá para favorecer a ningún partido político ni tampoco para desprestigiar. El tema acá no se trata de caer en un periodo preelectoral, a unos días de las elecciones, tratando de favorecer y nada. Porque no podemos tampoco, ¿no? Estamos en silencio. Claro, simplemente es esclarecer la verdad. Acá Jorge Sonante viene con datos erróneos, muy poco sólidos, que varios medios de comunicación serios han hecho investigaciones y han encontrado muchas contradicciones, ¿no? Entonces, al parecer es un señor que trata de atacar a la Iglesia, trata de atacar al Papa, precisamente. ¿Al Papa? ¿Y por qué?
¿Por qué al Papa? No lo sabemos, pero son ataques, generalmente este tipo de fake news, son ataques para tratar de desprestigiar al Papa, que es la figura central de la Iglesia, ¿no? Ahora, este señor pertenece a la Iglesia Católica, es argentino, ¿verdad? Sí, es argentino. No se tiene información al respecto, es solamente lo que él declara, ¿no? En su página web y todo, que supuestamente le han nombrado diácono permanente, y cuando la única información que se tiene es que es un señor que ha participado del seminario durante 2 años, y al parecer se le ha invitado a abandonar la formación en el seminario. Y bueno, eso es la información que se tiene. Siendo estudiante. Así es. No es cierto. Ahora bien, ¿qué dice o qué ha hecho la Iglesia Católica estos días? Porque estamos hablando de más de una semana que ha salido esta declaración de Jorge Sonante. Bueno, en realidad no es un tema actual, viene ya de hace tiempo, ¿no? El 2018 se tienen algunas declaraciones y alguna circulación de este tipo de información que, claro, se ha viralizado en las redes sociales sobre todo, y que bueno, en enero de este año la Nunciatura y claro, el encargado el representante del IOR del Vaticano ha sacado a la luz todo esto, ¿no? De que este señor Jorge Sonante está con datos falsos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes tienen cuentas en el Banco del Vaticano? Esto para que la población sepa. Bueno, primero que nada, yo no lo llamaría Banco del Vaticano. Ya. Es el IOR, Instituto de Operaciones Religiosas. En este caso, no existen cuentas bancarias de personas de ningún estilo, salvo comunidades y sacerdotes, ¿no? O sea, parroquias y comunidades arquidiocesanas, exacto. Y las obras se encargan, el IOR se encarga de únicamente guardar el dinero que ellos, o sea, las obras de la iglesia depositan, para que ellas mismas las administren. Es una entidad totalmente independiente, ¿no? Sí pertenece al Vaticano, pero no se presta para ningún tipo de préstamos ni transacciones financieras, no da intereses, o sea, tasas de interés ni nada a nadie que no sea parte de la iglesia, sea sacerdote o sea una comunidad. Y de la Iglesia Católica en específico. Específicamente, así es, y paralelamente a ello, ¿no? Esto de las fake news de que surgen, que hay cuentas bancarias de líderes políticos a nivel Latinoamérica, de los gobiernos, es algo que, claro, obviamente representa parte de la ausencia de poder esclarecer la información, la libre, respetar la garantía al libre acceso de la información, que es un error muy común en los gobiernos actuales latinoamericanos, que claro, o sea, ¿por qué se tendría que hablar, yendo a este tema, ¿no? ¿Por qué se tendría que hablar justo con el Vaticano, del IOR, del Banco del Vaticano, qué sé yo, cuando, por ejemplo, han habido ataques ya hace tiempo, ¿no? Con ataques al presidente de que tenía igual cuentas en el extranjero en otros bancos. Entonces no es algo que sea nuevo, tampoco se ha esclarecido hasta ahora ese hecho. Sería bueno que se esclarezca, que ya nos iremos enterando, ¿no? Para saber qué ha pasado con ese tema. Monseñor Jorge Suárez, o Jesús Suárez, lo has escuchado. Jesús Suárez, quien ha señalado de que todo es falso, que es una mentira lo que se ha transmitido a través de las redes sociales con relación a este tema. Así es. ¿Se va a hacer algo con relación a este señor, a Jorge Sonante? Sí, por supuesto que sí, se van a presentar medidas legales que obviamente a través de estas fotos que han habido de documentos, porque él ha mostrado, sí, supuestamente, comillas, que son prácticamente, que tenemos pruebas de que son prácticamente escáneres de documentos sobre bases de algunos documentos modificados para que parezcan oficiales y no son oficiales. Claro, con números de cuentas. Con números de cuentas y todo, direcciones que no pertenecen, no corresponden. Muy bien. ¿Eso lo va a hacer la Conferencia Episcopal? No, lo va a hacer el Estado Vaticano de manera directa. ¿Directamente? Sí.
Muy bien. Así es. Vamos a esperar esa información y la confirmación de lo que nos estás indicando, pero es bueno que aclaremos esto. Hay que tener mucho cuidado realmente con las redes sociales, Así es. ¿no? Con este tipo de información que circula. Hay que verificar 1, 10 veces, tal vez incluso un poco más para llegar al fondo de la verdad. Gracias por haber venido, Brian. Muchas gracias.